Bueno, volvemos aquí a reacciones y retomando, Sandra planteaba algo que es muy importante y es la seguridad con la que van a contar las víctimas. Si bien tenemos casos en los cuales muchísimas víctimas que han sentido ese apoyo por parte del Estado y se han atrevido, digamos, a ir a reclamar sus tierras, a volver a sus cultivos, se han visto amenazadas o en muchas ocasiones han sido asesinadas. Esto es uno como de los embrollos de este proyecto de ley que no ha sido, digamos, aclarado. ¿Qué podemos plantear frente a eso? Digamos, ¿el Estado debería reforzar eso en esta ley? Claro, porque es que el Estado es garante último de la seguridad de las víctimas y más en un proyecto de ley que pretende, por lo menos en la teoría, digamos, defender y garantizar el derecho de la víctima a ser reparada. Y ahí entra otro punto de discusión muy importante sobre esta ley y es a quienes considera el Estado como víctimas y por lo tanto a quienes no. Es decir, ¿qué innovaciones trae frente a la ley pasada que se hundió, a la del Partido Liberal, como comentaba Sandra, pero también qué restricciones nuevas trae? Por ejemplo, el proyecto de ley de víctimas dice que serán considerados como víctimas solamente el núcleo familiar constituido, es decir, la madre, el padre, los hermanos, no, la esposa o los hijos. Es un núcleo muy reducido de familia, sobre todo cuando se tiene en cuenta cuál es la dinámica del campo colombiano, que es el que ha sido principalmente afectado por la violencia en Colombia. En el campo uno encuentra en vastas zonas del territorio núcleos familiares donde está la mamá, el papá, los abuelos, los hermanos, la esposa, los hijos, un ámbito muy extenso, un concepto de familia muy extendido que cuando llega algún grupo armado, trátese de guerrilla, de paramilitares o el mismo Estado, e irrumpe violentamente, tiene que ser desplazado. Pero el proyecto de ley dice que solamente, digamos, es un sector o un segmento muy pequeño frente al otro. Otra cosa es que este proyecto de ley de víctimas considera como potenciales víctimas también a miembros de la fuerza pública y no tiene en cuenta dos cosas. Primero, que como miembros de la fuerza pública y por lo tanto actores en el conflicto armado, cuando caen en combate o cuando tienen algún tipo, digamos, ya sea de lesión, cuando, digamos, se da una muerte en el proceso de combate o alguna otra cosa, ellos no son víctimas porque pertenecen a la categoría de combatientes en el derecho internacional. Pero dos, como el concepto, como este proyecto, a la vez que inmiscuye a los miembros de la fuerza pública, deja de lado a los miembros de los otros grupos armados de guerrilla y de paramilitares, se presentan, exacto, y a sus familiares, entonces se presentan dos problemas. El caso más concreto y digamos más doloroso desde el punto de vista mediático es el de los falsos positivos. Son personas que, como todos nuestros televidentes saben, fueron, digamos, seducidas por una propuesta de trabajo, sobre todo en el sur de Bogotá, fueron llevados a otro departamento, fueron asesinadas y fueron presentadas como guerrilleros dados de baja en combate. Sin embargo, son civiles, pero como en los medios de comunicación pasan por guerrilleros, entonces no serían víctimas. Y entonces, ¿cuál es el derecho que le asiste a las madres, a los padres de estas personas que fueron asesinadas injustamente? Lo mismo tiene que ver, por ejemplo, con los niños que pertenecen a estos grupos insurgentes. Si una niña o un niño a los 12, 13 años es, digamos, forzado a ingresar a un grupo paramilitar o guerrillero y cumple la mayoría de edad ahí, ya no sería víctima, a pesar de que su ingreso en ese grupo armado fue, digamos, en contra de su voluntad. O sea, miremos que este proyecto tiene avances muy importantes, como comentaba Natalie y Sandra, frente, digamos, a ciertos beneficios económicos, frente a ciertas ascensiones sociales del Estado, pero también deja por fuera a un espectro muy grande de la sociedad. Y otra cosa fundamental, y es que este proyecto fue hecho por políticos, sobre todo por políticos de la coalición, pero las últimas personas a las que se les ha consultado son a los grupos de derechos humanos, a los grupos de víctimas que están constituidos para que sean ellos los mismos o los que sugieran cómo debería ser una ley. Claro, y empieza a tambalear de pronto este concepto de reparación integral, porque se dice, bueno, una reparación individual a las personas o familias que fueron afectadas por el conflicto armado, una reparación colectiva a las comunidades a las que se les daría un tratamiento psicosocial, se supone que se les daría como una reconstrucción de la memoria, pero es uno de los baches que hay en esta ley, porque la reparación simbólica queda como en el aire. Entonces se habla que se están diseñando proyectos para la reconstrucción de la memoria, pero entonces si no se reconstruye esta memoria, se está trabajando sin base. Es decir, un autor decía que
trabajar sin memoria, como dejar de lado la historia, es un detonante para seguir la violencia. Entramos como en una fragmentación tanto del conflicto de acuerdo a las regiones como de la tipificación de la víctima. Y a pesar de todo lo que has mencionado, Adrián, una de las inclusiones sin duda muy importantes de este nuevo proyecto de ley es la inclusión de las parejas LGBT, que veíamos que no tenían ninguna presencia en la anterior propuesta y mucho menos en la Ley de Justicia y Paz. Pero sí hay que analizar todos estos aspectos que ponen en discusión todo lo que es la concepción de la víctima y lo que es la reparación como tal, a quiénes realmente se va a reparar o a cuántas personas. Hablábamos, Adrián, de una cifra muy alta de víctimas, pero que diferentes ONGs manejan diferente. ¿Qué podemos decir frente a eso? Sí, exactamente, Natalie, tenemos que tener en cuenta que el año pasado, cuando se cae la ley, porque el gobierno alega dos cosas: primero, que no tenía sostenibilidad fiscal para reparar a las víctimas, y segundo, porque, digamos, el Estado no tiene el mismo grado de responsabilidad que los actores irregulares. Cuando se cae ese proyecto de ley, habían registradas alrededor de 350.000 personas en la Ley de Justicia y Paz en calidad de víctimas para acceder a la tierra, para recuperar la tierra que legítimamente les pertenece y de la cual fueron expropiados a la fuerza. Este proyecto de víctimas tiene en ese sentido un aspecto muy positivo, y es que amplía el margen para que las personas se puedan inscribir como víctimas a 4 años después de ser expedida la ley, y además con posterioridad a la expedición de la ley. Si, digamos, un caso hipotético, la ley se expidiera en noviembre y hubiera una persona que fuera violentada o se presentara un hecho armado que generara una serie de víctimas en una localidad, un municipio, departamento del país, estas personas, a pesar de que el hecho armado se da después de la expedición de la ley, siguen teniendo la posibilidad de presentarse como víctimas hasta 2 años después. En ese sentido, digamos que tiene aspectos positivos, como tú lo mencionas. Lo del LGBT es un aspecto muy importante, el hecho de que esta vez, aun cuando con muchas sigue siendo muy restrictivo, el Estado por lo menos asume responsabilidades frente a eso. O sea, son aspectos que realmente pues vale la pena tener en cuenta. Lo que sí es que hay que poner en una balanza los pros y los contras, porque se dejan de lado muchas otras cuestiones. Por ejemplo, lo que dice Sandra sobre la memoria histórica. Uno de los aspectos fundamentales de todos los procesos de paz que se dan en el mundo, de los que se dieron en Sudamérica, Argentina, Uruguay, en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala o en África, en el caso sudafricano, es que no puede haber un proceso de paz efectivo, no puede haber un proceso de reconciliación efectivo, no puede haber un proceso de reparación efectivo si la sociedad, porque a pesar de que hay unas víctimas concretas, que en este país son muchas, más de 4 millones, si la sociedad en su conjunto no logra entender qué fue lo que pasó, es decir, si no hay una verdad sobre los hechos sucedidos, y segundo, una garantía de no repetición. Entonces lo que dice Sandra sobre la memoria es, bueno, que la sociedad colombiana tenga la posibilidad de acceder a la verdad de lo ocurrido, de quiénes fueron los actores, quiénes fueron los responsables, cómo van a entrar a reparar, cuál es su responsabilidad, y en ese sentido que se garantice que no se vuelva a repetir. Claro, ahora, y es que es uno de los derechos fundamentales de las víctimas, la verdad inalienable, porque sería como trabajar sobre una imagen quizás mentirosa de perfección en un país donde todavía se mantiene el conflicto y donde indudablemente la justicia social es muy endeble en el momento. Entonces, si no se cuenta con la verdad como garantía para que ese proceso se dé, creo que estamos aún muy flojos en las bases. Y con la protección, digamos, a las víctimas, es que no podemos dar por hecho que porque ya se le empezaron todos estos procesos, estos beneficios, las víctimas se van a reinsertar inmediatamente a la sociedad como si nada hubiese pasado. Esto tiene que ser un proceso muy cuidadoso y acompañado completamente por el Estado, y retomando un poquito lo de ahora, que no se caiga en como si fuera un favor que el Estado le está haciendo a las víctimas. Están en todo su derecho de recibir estos beneficios, y tampoco se puede confundir con los derechos fundamentales que debemos tener todos los ciudadanos. Sí, yo creo que hay una pregunta moral muy importante en lo que acabas de mencionar, Natalie, que tiene que ver con lo siguiente. Hay un sector del oficialismo, hay un sector del uribismo que está alegando que no hay plata para reparar a las víctimas, que son casi el 10% de la sociedad. Entonces uno podría hacer esta pregunta moral:
cuánta plata vale el dolor de la sociedad, cuánta plata vale el dolor del padre, de la madre, del hermano, de la esposa, de los hijos. Es realmente el argumento económico un argumento válido frente a una tragedia que realmente, digamos, ha marcado la historia del país, porque la última oleada de violencia viene desde el 48, desde el asesinato de Gaitán, de la época bipartidista de los pájaros y el Frente Nacional hasta nuestros días. Pero en Colombia, digamos, la violencia ha sido una constante desde nuestra fundación como república, y sería bueno que hoy, que se está empezando a hablar de víctimas, eso nos llevara a esa pregunta. O sea, lo económico puede ser un atenuante para resarcir un daño que ni siquiera es de ahora, sino que es de toda nuestra historia y que podría ser, digamos, la puerta de entrada a una sociedad más justa, más democrática y más igualitaria. Pues indudablemente no le podemos negar pues a esta ley de víctimas que es como una luz en el camino, ¿cierto? Pero creo que se debe reestructurar mucho en esta concepción de la verdad, en la no repetición de los hechos, en la creación de memoria, porque es que no es solo memoria para las víctimas, sino memoria para toda la nación. Decía Milán Kundera en el libro de La risa y el olvido: lo primero que se le hace es quitarle la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia, y luego viene alguien y les escribe otros libros, les da otra cultura y les cuenta otra historia. Entonces la nación comienza lentamente a olvidar lo que es y lo que ha sido, y el mundo circundante lo olvida aún mucho más antes. Creo que esto describiría esta ley de víctimas, que claro que es un paso muy importante, pero que si no se empieza desde la reconstrucción de lo que ha pasado, y si no se tiene en cuenta que es que el conflicto sigue latente, no hay garantías para continuar con él. Sí, estoy de acuerdo, Sandra. Podríamos decirlo de una manera, digamos, muy sintética y muy poética, como tú misma lo has dicho con las palabras de Kundera, y es que para que la sociedad y para que las víctimas puedan reconstruir sus sueños y puedan volver a tener esperanza, tienen que tener la garantía de que van a ser reparadas y de que su dolor no va a ser una nota al pie de página o no va a estar situado, digamos, en el zócalo de la historia nacional, sino que su dolor va a ser narrado para toda la sociedad, que es en últimas también víctima de lo que ha pasado. Y puede ser muy difícil, pero lo ideal sería que todas las víctimas fueran reparadas. Es que hablamos de cierto número de víctimas, de un tope, e incluso el gobierno parte del presupuesto de que no todas esas víctimas se van a presentar a reclamar esos derechos, y que por eso la inversión de los 40 billones puede ser inferior, y digamos que esto es preocupante si lo que se quiere es hacer una reparación real a las víctimas del conflicto colombiano. Claro, es una cifra muy preocupante, porque si las víctimas, si las personas que han sido afectadas por el conflicto social y armado que vive el país no se presentan, la pregunta es ¿por qué no se presentan? ¿Cuál es el miedo a presentarse? Y ahí hay algo que mencionaba Sandra al principio que es muy importante, y es que en el marco de este conflicto armado todavía se sigue atentando o revictimizando a las víctimas. Han habido desde el 2004, desde el 2006 que empezó todo este asunto de la justicia transicional, de la ley de justicia y paz, líderes campesinos que han intentado recuperar sus tierras y que han sido asesinados. Un caso emblemático en el 2008 fue el de la líder del departamento de Córdoba, Yolanda Izquierdo, asesinada en dicho departamento reclamando unas tierras que estaban muy cerca de los predios del expresidente Uribe. Y el último atentado se dio precisamente esta semana con un líder campesino que estaba reclamando su tierra en el Urabá antioqueño. Entonces, claro, lo que dice Natalie es totalmente importante. ¿Por qué no se están presentando las víctimas? El Estado les está garantizando que realmente se puedan sentir seguras para ejercer su derecho a ser reparadas. Sabemos que es un camino largo el que le espera a la ley de víctimas, es un paso innegablemente importante, pero ¿qué es lo que le espera? Pues, ¿qué es lo que podemos esperar con esta ley de víctimas? Una reestructura, una continuación y aprobación quizás de una ley de víctimas importante, pero que aún le falta muchos puntos por tocar. Pues aunque todavía existen opositores, la mayoría de ellos ya están anunciando que efectivamente la van a apoyar, que solo están revisando como circunstancias estructurales, no tan de fondo, pero que sin duda este es un gran proyecto para el país desde las perspectivas en que está planteado. De todas maneras, es importante tener en cuenta también en esta discusión la voz de las víctimas. Lo interesante, digamos, de
la entrevista que les presentamos a nuestros televidentes sobre la Corporación Jurídica Libertad y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado es precisamente que es la primera vez, por lo menos dentro de estos medios alternativos, en que le damos la voz a las víctimas mismas, porque las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias y el movimiento de víctimas de crímenes de Estado no han tenido ningún tipo de participación, e incluso algunas han dicho que tal como está constituida la actual ley, sería mejor que no pasara y esperar unos años más a que se pueda llegar a un verdadero proyecto de reparación que tuviera en cuenta la garantía de no repetición y que fuera una justicia más integral, porque es que este proyecto fue pensado desde la coalición de gobierno, desde los políticos y hacia los medios para proyectarse a la sociedad, y eso no está mal, pero la cuestión es, bueno, ¿cuánta apertura le están dando los medios de comunicación a las víctimas para que hablen ellas? Sandra. Sí, Adrián, como lo mencionas, las víctimas son el fundamento de la reparación, es que no pueden decidir sobre ellas o sobre lo que necesitan, ellas son las que se han visto afectadas, las que perdieron a sus familiares y las que ahora tienen en vilo cómo continuar su vida. Es que no es lo mismo presenciar todos estos crímenes y todas estas atrocidades y continuar como si nada hubiese pasado, y ahí que sea tan importante no solo el acompañamiento del Estado, sino también la misma reintegración a la sociedad como seres que merecen continuar su camino a pesar de todo este drama que vivieron. Claro, y es un trabajo social, un trabajo de memoria y un trabajo de no revictimación. Inclusive lo hablábamos para llevar a cabo el programa, que es difícil tratar con las víctimas si no se ha hecho un trabajo de inmersión con ellas, si no sabemos sus casos particulares, si realmente no tienen garantías para poder hablar y dar a conocer esa historia. Efectivamente, lo importante de la discusión que estamos llevando aquí a cabo radica precisamente en la relación con el video introductorio, donde nuestros televidentes pudieron ver cómo una serie de personas, lo que es más triste todavía del ámbito académico, estudiantes que se supone en teoría que tienen, digamos, una visión más integral, más global de la sociedad, se le pregunta si sabe algo sobre el proyecto de víctimas, sobre la ley de víctimas, y todos dicen que no. Es muy importante este tipo de discusiones que llevamos aquí a cabo, precisamente porque son cosas muy importantes para la vida y la identidad y la historia de este país y nos permiten llevarlas hacia allá. Y bueno, entonces terminamos con esta primera sección de nuestro programa Reacciones y vamos a un pequeño corte comerciales.